televidentes de TVT Canal 29. Es un privilegio nuevamente, gracias a Dios, estar nuevamente en esta cabina televisiva y poder llevar buenas noticias, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a sus hogares, a lo más íntimo de sus hogares. Vamos a dar inicio orándole, pidiéndole a Él y poniendo en manos de Él este programa. Señor, gracias Padre por lo bueno que eres. Gracias Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias Padre porque hemos amanecido, Señor, con salud. Gracias a ti, Padre. Te rogamos, Señor, que tú, las personas, Dios, que están en enfermedad, tú las puedas sanar con tu poder. Que tú, Padre, puedas poner tu mano poderosa en la vida de ellos, Señor, y puedan ser sanos, Señor. Que tú alejes todo temor, todo miedo, Señor, toda duda que el enemigo mete en la cabeza del ser humano, Señor, para que tengan temor. Pero tú, Padre, venciste en Calvario, venciste todo pecado, toda enfermedad, Señor, toda duda. Gracias, Señor, por este tiempo. Dame sabiduría, Señor, de lo alto, y que tú seas el que dirige este programa de principio a fin. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y a continuación vamos a tener una alabanza de nuestro hermano Marcos Barriento. Osana. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Jesucristo
Hosana, hosana al Dios Altísimo. Gracias a nuestro Señor que nos permite nuevamente estar aquí en el programa Pescadores de Vidas, y el tema de hoy que vamos a compartir se llama Un Solo Mediador, y vamos a ver qué significa la palabra mediador. La palabra mediador significa persona que media entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en un asunto o problema. Persona que media entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en un asunto o problema. Nosotros estábamos en problemas antes que Jesucristo viniese a ser el mediador entre los seres humanos y Dios. En ese momento Dios estaba molesto, estaba enojado, estaba iracundo, digamos, enojado, con ira hacia la humanidad, porque nosotros los seres humanos no cumplíamos los mandamientos de la palabra de Dios. No le agradábamos a Él con lo que hacíamos, sino que lo ofendíamos a través del pecado. Pero Él miró a bien, como ya había eliminado la humanidad a través de Noé, que tuvo un diluvio por 40 días y 40 noches, Él no quiso volver nuevamente a eliminar la humanidad, sino que miró a bien mandar a su único Hijo unigénito, Jesús, a mediar entre Él y la humanidad. Porque dice la palabra de Dios que Dios estaba molesto, estaba arrepentido de haber creado la humanidad. Así como aquellos días de Sodoma y Gomorra, esos días donde miramos que la gente se había pervertido. Estamos viviendo esos días hoy, últimamente, como los días de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, donde la gente se había pervertido en el pecado, donde la gente se gozaba haciendo la maldad. Y si no, basta ver las noticias, en los noticieros, ¿qué pasó esta semana en Tocoa? 3 personas asesinadas a sangre fría, 2 en una ferretería y otro en una barbería. Gracias al Señor que Dios protegió al del muchacho del barbero, porque yo lo conozco, sé que es una persona cristiana. Dios la guardó, porque Dios protege y guarda a sus hijos. Él, el mediador, Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro intercedor, Jesucristo. Jesucristo hecho hombre. Y vamos a leer qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros los seres humanos ya éramos caso perdido, porque estábamos perdidos en delitos y pecados. Habíamos ofendido a Dios. Y el pueblo de Israel tenía que sacrificar un animalito inocente, porque tenía que derramarse sangre inocente para poder ser perdonado. Pero eran perdonados solo por 1 año nada más. Yo les decía en el programa anterior, un solo sacrificio bastó para que la humanidad y Dios se reconciliaran nuevamente. Porque todos somos creación de Dios. Pero dice que le dio potestad de ser llamados hijos a todos aquellos que lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a ver ahora que realmente estamos en cuarentena, estamos con ese temor, muchas personas están con ese temor de la enfermedad, pero los asesinatos continúan. Satanás sigue llevándose personas.
Y es por eso que yo en esta mañana, amigo y amiga que me mira, yo te traigo una buena noticia hoy. Y la buena noticia es Jesucristo. Jesucristo, que fue el mediador, el intercedor, porque Dios quería nuevamente castigar la humanidad, eliminarla, pero Él en su amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de Él podemos obtener la vida eterna. Una vez que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida, va a desaparecer ese temor a todo lo malo que nos puede suceder. Vamos a leer Hechos capítulo 4, verso 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo, nuestro mediador, podemos obtener la vida eterna. No es a través de la Virgen María, como muchos creen que es a través de la Virgen María, que es el que intercede ante Dios y nosotros. No es la Virgen María. No son esos santos, esos ídolos los que van a interceder. No son esas estatuas las que van a interceder por nosotros. Es Jesucristo. Y Jesucristo está vivo. Jesucristo no está esculpido en algo de yeso. No. Jesucristo está vivo en cada ser humano que rinde su vida ante Él y reconoce que le ha fallado y que es pecador. Por eso es importante que nosotros los seres humanos nos arrepintamos de nuestros caminos torcidos, de nuestra vida pecaminosa, que Dios la conoce. Y nosotros muchas veces pensamos y creemos que vamos a engañar a Dios, y a Dios nadie lo puede engañar, nadie. Y tenemos pecados ocultos ahí y que decimos, no, nadie se da cuenta, pero Dios sí conoce tu vida y mi vida. Y dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro corazón y pesa nuestros espíritus. Así que es momento de que nosotros rindamos nuestra vida a nuestro único mediador, Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre rociada que Jesucristo derramó en la cruz habla mejor que la sangre inocente de Abel, que lo mató Caín. Caín mató a Abel porque Abel le dio una mejor ofrenda a Dios. Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. Pero Abel le entregó, dice la palabra de Dios, la mejor ofrenda a Dios. Me imagino yo que Abel le haber entregado las ovejas más gordas, las mejores, las más saludables. Pero en el caso de Caín, lo que hizo fue darle de repente de lo que cosechó las frutas más malas, las más pequeñas, las que no habían crecido. Y así somos nosotros los seres humanos. Muchas veces a Dios le damos de lo que nos sobra, de las migajas, y no le damos lo mejor a Él. Y a Él hay que darle lo mejor. Y lo mejor que nosotros le podemos dar a Dios es nuestro corazón. Nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que de Él mana la vida. Una vez que nosotros le hemos dado nuestro corazón a Él, Él va a ser nuestro centro de atracción. Y Él va a ser nuestro centro de adoración. Y Él quiere hoy, en esta mañana, que tú reconozcas eso en tu vida.
que tú reconozcas que le has fallado, que no le estás obedeciendo, que no estás haciendo su voluntad y que solo hay un mediador para poder reconciliarte con Dios, porque éramos enemigos de Dios, éramos enemigos, y Él iba a destruir nuevamente la humanidad como lo había hecho con Noé. Cuando Noé, el arca, que solo salvó su familia nada más, y salvó una pareja de cada animalito, de cada animal. Eso fue lo que Él hizo. Pero miró a bien mandar a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo no conoció pecado y tenía que sacrificar a alguien inocente, alguien que no había pecado, y el único inocente fue Jesucristo. Así como Abel, que derramó sangre inocente, dice la palabra, pero dice aquí a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él es el nuevo pacto ahora. Ya nosotros no somos salvos por cumplir las obras de la ley, porque por cuanto por cumplir las obras de la ley nadie será salvo, nadie. Hay personas que creen que van a obtener la salvación por cumplir los 10 mandamientos. Y yo le puedo preguntar a cualquier persona, ¿quién de ustedes cumple los 10 mandamientos al pie de la letra? ¿Quién de nosotros cumple los 10 mandamientos al pie de la letra? Los estatutos, los decretos de Dios. ¿Quién? Nadie. Porque ahí dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros continuamos pecando. Pero la diferencia es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, como nuestro único y suficiente Salvador personal, pasamos de muerte a vida. Somos un nuevo ser, una nueva criatura. Y Él inicia la obra espiritual en nosotros y empieza a cambiar nuestra vida, a transformarnos de un corazón de piedra a un corazón de carne, que siente, que es sensible. Yo les decía en algunos programas anteriores que yo, antes de conocer de Dios, yo sentía odio hacia mi papá. Sentía odio y yo decía, el día de mañana que yo crezca me voy a vengar, porque mi papá fue una persona que me negó, decía que yo no era hijo de él. Decía que no era hijo de él. Y resulta que somos 3 hermanos y de los 3 el que más se parece en la manera de actuar y de ser y físicamente soy yo, ¿verdad? Entonces yo decía, yo vivía con aquel resentimiento, yo me voy a vengar un día. Pero cuando conocí de Dios, ese resentimiento, ese odio que sentía hacia mi padre, se transformó en amor, se transformó en perdón. Y yo me acuerdo cuando yo fui donde él, y lo encaré y le dije, si realmente yo no soy su hijo, yo quiero que me considere como un amigo suyo. Y recuerdo cuando él me dijo, no, tú eres un hijo mío, tú eres un hijo mío. Entonces, ¿quién fue el mediador entre mi papá terrenal y yo? Fue Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Porque es allí donde uno empieza a experimentar el verdadero amor que solo proviene de Dios. Ya uno no ama a la persona de manera condicionada, porque es bien fácil amar a alguien porque le hace bien a uno, o es fácil amar a alguien porque esa persona da lo mejor para uno. Pero ¿qué de nuestros enemigos? Nosotros estábamos enemistados con Dios. Estábamos enemistados. Estábamos ya en la lista donde íbamos a ser nuevamente eliminados de la faz de la tierra. Pero Él tuvo compasión de nuestra vida. Y ese amor que Él nos demostró al haber enviado a su único Hijo, Jesucristo. En el caso mío, yo solo tengo una hija, nada más. Yo solo una hija tengo. Y yo me pongo a pensar lo que Dios hizo, dar a su único hijo, si yo estaría dispuesto a dar mi única hija por salvar
a Tocoa, por ejemplo. Si yo estaría dispuesto a dar a mi única hija por salvar a Honduras. Y Él estuvo dispuesto a dar su único hijo, Jesucristo, el mediador, para que a través de Él nosotros obtengamos la vida eterna y que tengamos una vida en abundancia, una vida donde nosotros no tengamos no vivamos en esa zozobra, en ese temor, en ese miedo que Satanás mete en la humanidad, para que la gente se paralice y empiece a dudar y decir, ¿dónde está Dios? Dios está presente día a día. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle, creer en sus promesas, creer en lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo, que lo envió a la humanidad para que a través de Él nosotros fuésemos reconciliados. El único mediador, un solo mediador, Jesucristo. Vamos a leer Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo a través de Él, es un regalo que Él nos da. Ahorita, ya mañana se está conmemorando el Día de las Madres, y quiero aprovechar en esta ocasión felicitar a cada una de las madres que me está viendo en este programa. A las comerciales están cerradas muchas, todas creo, pero en las comerciales tienen la costumbre de decirle a uno, si usted me compra una refrigeradora, yo le voy a regalar una licuadora. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes en esta mañana, madres que me están viendo, o usted televidente que me mira. Cuando una comercial te dice a ti, si tú me compras una refrigeradora, yo te voy a regalar una licuadora, la licuadora no es un regalo, porque está condicionado a la venta de la refrigeradora. Si yo no le compro a la comercial la refrigeradora, él no me va a regalar la licuadora, no me la va a regalar. Entonces es allí donde nosotros miramos que Dios, el regalo que Dios da, no va condicionado, es incondicional. El haber dado a su Hijo Jesucristo por amor de nosotros, los pecadores. Y Él vino a mediar, porque dice que Él vino, a salvar lo que se había perdido. Ya nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, pero Él vino a salvar. Él vino por nosotros los pecadores. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de toda la maldad que hemos hecho, del pecado que hemos cometido. Pero yo cuando hablo con algunas personas me dicen, no, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Si yo muero hoy voy para el cielo porque yo soy una buena persona. Basta un solo pecado para ir al infierno, porque hay dos lugares, el cielo al lado de Dios y el infierno separado de Dios, donde la llama nunca muere y arde con azufre. Ese lugar de tormento. No creo tú, televidente, que quieras ir a pasar una eternidad separado de Dios en el infierno. Hoy, no de casualidad estás viendo este programa. Dios quiere que tú rindas tu vida a Él, que no sigas religiones, porque las religiones no salvan, solo Cristo salva. Él es nuestro único mediador. Él. Aquí no te va a salvar nadie más que Jesucristo. Escuchaba un mensaje de alguien en las redes sociales que decía, esta pandemia ya se nos fue de la mano. Aquí dice, el único que crea, el que cree en Jesucristo, que se agarre de Jesucristo. Y el que cree en la Virgen María, que se agarre de la Virgen María. A esa persona que dio eso, yo le diría, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no es la Virgen María. No es un santo hecho de yeso, de manos de hombre, que no escuchan ni miran.
hecha por manos pecadoras. Es Jesucristo el único mediador, el único que intercede por nosotros. Es nuestro abogado, defensor, que no pierde caso. Entrega tu vida a Jesús esta mañana. Ríndete a Él y Él va a hacer grandes cosas con tu vida. Hoy es el día que tú puedes hacer eso, de rendirte a Él. Y vamos a hacer una oración de fe en esta mañana para que tú, amigo y amiga que me mira, puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Porque si tú mueres hoy sin Él, vas a ir a pasar una eternidad separado de Él en el infierno, donde es un lugar de tormento, donde la llama nunca muere y arde con azufre. ¿Quieres pasar una eternidad al lado de Dios? Ríndete a Él, arrepiéntete y te conviertes en un hijo de Dios a través de nuestro mediador, Jesucristo. Y lo voy a volver a leer nuevamente antes de orar. El verso de 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre en el cuerpo de Jesucristo para que a través de Él nosotros obtengamos la vida eterna. Allí donde estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que ores, digas esta oración. Señor, reconozco que te he ofendido. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti, Padre. Que me he convertido en tu enemigo, Señor, porque no he hecho tu voluntad, sino la mía en esta vida. Pero en esta mañana, Dios, yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, como mi único mediador entre tú y mi persona, Señor. Gracias, Padre, por haberlo enviado, porque Él derramó su sangre en la cruz para perdonar todos nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra tuya. Gracias, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo parta, decir presente allá en los cielos. Gracias, Señor, por la vida eterna. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, te felicito. Has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Y hoy podés disfrutar a plenitud la vida cristiana, leyendo la palabra, orándole a Él. Porque cuando Él fue crucificado, el manto del templo sagrado fue rasgado de arriba hacia abajo. Y tenemos entrada ante el trono de la gracia de Dios, donde el sumo sacerdote solo tenía la oportunidad de entrar una vez al año. Nosotros tenemos oportunidad de entrar cada día ante el trono de Él. Y que no se nos olvide que el único mediador entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo. Y de aquí en adelante te aconsejo que leas la palabra de Dios, porque vas a ser un nuevo ser, una nueva criatura, porque así dice la palabra. Y a continuación vamos a escuchar este mensaje del pastor Javier Larios de Tegucigalpa. Hola, bienvenido, bienvenida. Quiero presentarles el lugar donde su cuerpo va a descansar en un tiempo muy prolongado. Acompáñenme, por favor. Contemplen el lugar. Si ustedes son muy observadores, verán que hay muchas personas que ya se han adelantado. Personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades. Estamos hablando de recién nacidos, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y ya ancianos. Observen el lugar. Ya tenemos un lugar disponible para usted. Esta fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad ya está lista.
¿Qué le pareció el lugar? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y es para hacerlo a usted reflexionar. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a morir. Quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? No estoy hablando del lugar de su sepelio, no estoy hablando del lugar de su entierro, sino estoy hablando de qué ocurre después de la muerte. ¿Sabe usted dónde va a pasar su eternidad? ¿Sabe usted dónde va a estar? Si usted tiene dudas, por favor, escúcheme, porque lo que voy a compartir con usted es muy importante. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, pero antes de hablar de esto quisiera compartir con ustedes una porción del libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 1 en adelante. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. En este momento estamos en un cementerio, el lugar donde muchas personas ya fallecieron, pero ¿dónde estarán ellas en este preciso momento? En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. La Biblia dice que nosotros no merecemos estar con Dios, porque somos malvados, somos malos, somos perversos. El pecado está en nosotros. Es más, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Él, de su presencia, porque somos pecadores. No podemos estar con Él, porque existe esa barrera entre Dios y el hombre que se llama pecado. Todos nosotros hemos mentido, hemos robado, hemos codiciado, hemos hecho cosas que a Dios no le honran. Por lo tanto, nuestro destino es un lugar de tormento. El ser humano ha querido llegar a Dios por medio de religiones. Y la Biblia dice, enfatiza que la salvación no es por mérito humano, no es por obras. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero no le quiero dar malas noticias, quiero darle muy buenas noticias. Y es que usted puede ir a la presencia de Dios creyendo en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que es el verso más popular de la Biblia, que narra: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso es tan claro que nos habla de muchas cosas, muchas enseñanzas. La primera, que la salvación es dada por Jesús, que la salvación no se pierde, que Jesucristo en esa cruz pagó completamente nuestros pecados. La Biblia dice, nos garantiza, nos verifica, nos da la certeza que si creemos en Él, nos convertimos en hijos de Dios y como consecuencia tenemos la vida eterna. Acepte a Jesús como su Salvador, porque es la única manera de pasar de muerte a vida. Por eso Jesucristo nos menciona: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Por eso Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo es parte del Dios Trino. Jesucristo no miente y Él mismo nos garantiza que vamos a pasar de muerte a vida, porque Jesucristo en la cruz pagó completamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Al creer usted en Él, tiene garantizada la vida eterna. Yo quiero hacerle una invitación en este preciso momento, que usted ha comprendido que la salvación es un regalo, que no es un premio, que no es por obras. Que haga una breve oración. La oración en sí no salva, lo que salva es lo que Jesús hizo en la cruz. Pero a Dios le agrada que lo digamos con nuestra boca. ¿Qué le parece si en este preciso momento usted cierra sus ojos, inclina su rostro y en su mente le dice esta oración? Padre,
Ahora comprendo que la salvación es un regalo. Ahora comprendo que ese sacrificio único en la cruz me garantiza la vida eterna. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu hija, si es dama. Gracias por morir en esa cruz. No lo merezco, merezco el infierno, pero tu infinito amor, tu infinita gracia y misericordia borró todos mis pecados en esa cruz. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre que está sobre todo nombre, oramos en Jesús. Amén. ¡Felicidades! Usted ya pasó de muerte a vida. Usted ya no va a pasar la segunda muerte. Usted tiene un lugar en el cielo. Que Dios le bendiga. Realmente, qué interesante, ¿verdad? De que nadie de nosotros está exento de morir, ¿verdad? Muchas veces hay personas que dicen, no, si yo estoy saludable. Otros dicen, no, si yo estoy joven, yo no padezco de ninguna enfermedad. Pero miremos simplemente lo que sucedió esta semana que pasó en Tocoa. 3 personas perdieron la vida por ser asesinados. O puede morir uno por un accidente automovilístico o qué sé yo. Hay 1000 formas de morir. 1000 formas, ¿verdad? Entonces yo te animo realmente a que si no has entregado tu vida, lo hagas. Y lo que decía el pastor Larios es una realidad. También quiero compartirte, hermano y hermana que miras en esta mañana, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Por tanto no te avergüences. Ninguno de nosotros debe de avergonzarnos el hablar del Evangelio de Jesucristo. Que sea al contrario, debe de llenarnos de gozo, de felicidad, de alegría, de que hay una alternativa eterna para cada ser humano. Que nosotros como hijos de Dios podamos iluminar con el Evangelio la vida de cada ser humano que aún no conoce de Dios o que está siguiendo según él a Dios, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Porque hay muchas personas que dicen, no, si yo tengo a Jesucristo desde que nací, dicen. Desde que nací tengo a Jesucristo. Y esa es una mentira, es una falacia de Satanás. Porque realmente hay que comprender que recibir a Jesucristo es cuando uno entiende verdaderamente que uno es pecador y que necesita de un Salvador, Jesucristo hecho hombre. También vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9 versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Nosotros como hijos de Dios, como evangelistas que Dios nos ha levantado, es gratuitamente que debemos de dar el Evangelio. Gratuitamente. Me decía una persona que me llamó de Estados Unidos hace como unos 3 meses. Me dijo él, aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos que dar el Evangelio, pero no lo tenemos que dar, tenemos que disfrazarlo, no hacerlo como Dios manda. Porque si nosotros predicamos el Evangelio como Dios manda, a las personas no les gusta. No les gusta. Pero yo le decía a él, pero yo para predicar un Evangelio disfrazado, mejor no lo hago. Porque nosotros debemos de hablar la verdad. Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y solo la verdad nos puede hacer libres. Y dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Es una espada de doble filo que corta todo tuétano, toda. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas personas que van a molestar porque tú les hables del Evangelio.
Pero aunque se moleste, nuestro deber es predicar el evangelio. O hay muchas veces que nosotros nos limitamos en decir, no, a esta persona no le hablo porque la miro muy que se cree. Pero yo te voy a decir una cosa, ora por esa persona, para que esa persona llegue al conocimiento tuyo. Recuerdo una hermana de la iglesia a la cual yo pertenezco, que me decía ella que una vez ella iba en un bus hacia Tegucigalpa y que a la par iba una persona encorbatada de saco y bien serio. Y ella le pidió a Dios sabiduría para dar el evangelio a esta persona. Y le dijo en la oración, Señor, yo no me avergüenzo de ti, yo le quiero dar el evangelio a esta persona. Y dice ella que cuando iban por Zambrano había un accidente automovilístico. Y dice que el que iba a la par de ella, el encorbatado, el de saco y todo, le dijo, mírale, 2 muertos hay ahí, le dice. Realmente, le dice él, somos sensibles a la muerte, no estamos exentos a morir. Y allí ella aprovechó y le dijo, sí, es cierto, por eso nosotros debemos de estar preparados para la muerte. Y la manera que nosotros nos podemos preparar para la muerte es recibiendo el regalo que Dios nos da, aceptándolo a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y empezó a predicarle el evangelio a esta persona. Y dice esta hermana que ya para entrar a Tegucigalpa hicieron la oración de fe, donde él entregó su vida a Jesucristo. Y esto más, esta persona que iba a la par de él es uno de los pastores de la iglesia donde yo pertenezco. Es uno de los pastores actualmente ahora. Qué bendición la que tuvo ella de darle el evangelio a alguien que Dios tenía predestinado para que le sirviera en el ministerio de pastoreo, de pastorear. Es ahí donde nosotros no debemos de callar, porque dice la palabra de Dios que si nosotros callamos, las piedras van a hablar por nosotros. Hermano y hermana que me miran, no callemos a Jesús. No callemos a Jesús. Llevemos la esperanza a las personas y digámosle, si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. No importa si esta persona es una persona que anda en brujerías, en hechicería, si es una persona que de repente anda en la homosexualidad, en el lesbianismo. Porque muchas veces nosotros cuando miramos a una persona que sabemos que se dedica a la brujería o que es lesbiana o que es homosexual, no sentimos ese deseo de hablarle de Dios, pero es cuando más debemos de ser confrontativos en hablarles de la palabra de Dios, exponer a la persona y decirle que hay una esperanza para su vida y que si él o ella no se arrepiente, va a pasar una eternidad separado de Dios. Y es nosotros somos los llamados. O si la persona sabemos que es una persona que está enredada en vicios, si sabemos que bebe, si fuma o se droga, si sabemos que maltrata a su esposa o a sus hijos, verbalmente o físicamente, si sabemos que es una persona que anda en negocios ilícitos, hablémosle de Jesús, hablémosle. A toda persona que no conoce de Él, hablémosle de Jesucristo, porque es la esperanza para la humanidad. Jesucristo es el antídoto para la vida de nosotros los seres humanos, para vencer la muerte, para vencer a Satanás, para vencer al pecado y para vencer al mundo. Solo en Él hay esperanza. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, como hijos de Dios, no cansarnos de predicar el evangelio. Vamos a leer otro verso
que está en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro. Y como dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de ser ministros de la palabra de Dios, predicándola en todo momento, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Y la manera que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo es compartiéndole a las personas de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. No solo de pan, sino de la palabra de Dios. Y es nosotros la responsabilidad como hijos de Él, como ministros de la palabra, como dice Pablo, firmes en la fe. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Debemos de caminar sobre las aguas ahorita, en esta tempestad. No mirar las circunstancias, sino que fijar nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Que nada nos distraiga. No sintamos temor por nada, ni por nadie. Y si ya nos toca la hora de partir, hagamos lo que hizo Pablo. Para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabemos que los que mueren en Cristo solo duermen, porque vamos a pasar una eternidad al lado de Dios, al lado de Él. Entonces es ahí donde nosotros tenemos esa esperanza de vida, que muchas personas todavía no la han hecho propias para sus vidas. Y vamos a leer el libro de Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesemos nosotros de predicar el Evangelio. Tenemos esta herramienta, el celular. Compartamos la palabra de Dios, difundamos la palabra de Dios. Démosle ánimo. Si hay hermanos que están flaqueando en la fe, fortalezcámoslos a través de la palabra de Dios. Animémoslos a través de la palabra de Dios, que no sientan ese temor, ese terror a la muerte, porque la muerte es parte de la vida del ser humano. Pero lo que define tu eternidad, sabemos que solo es el hecho de recibir el regalo de la salvación a través de Jesucristo, que Él perdonó todos nuestros pecados. Hermano y hermana que me miras en esta mañana, no nos cansemos de dar el Evangelio de Dios a toda criatura, porque muchas personas en este tiempo están creyéndole más al mundo que a Dios. Le están creyendo más a Satanás que a Dios. Y nosotros debemos de fortalecer la fe a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de difundir la palabra de Dios. Nosotros debemos de aprovechar día a día a predicar las buenas nuevas de salvación. Y debemos de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, porque esa esperanza no avergüenza. ¿Saben por qué la esperanza del Evangelio no avergüenza? Porque es una realidad, es algo real, no es algo que el hombre se lo inventó, es algo real. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo mora en mi corazón hoy y está conmigo hoy aquí.
está conmigo hoy aquí. Como decía el pastor Larios en el mensaje, nosotros debemos de reconocer ese regalo de salvación que Él nos da, pero debemos de compartir ese regalo a las demás personas. No seamos egoístas, no nos quedemos con ese regalo nosotros, compartámoslo a las otras personas. Me decía una vez mi mamá: hijo, yo bendigo a las personas de las bendiciones que Dios me da a mí. Así me decía mi mamá una vez. Ahorita que se está acercando, vea, mañana el Día de las Madres, ya ella ya partió, ya ella está en la presencia de Dios porque ella recibió a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, porque es en vida donde uno puede arrepentirse y reconocer que es pecador y reconocer que sin Dios, sin Jesucristo en nuestra vida, vamos a pasar separados de Él en el infierno. Si la persona muere y no reconoció eso en su vida, lo sentimos, porque es en vida que hay que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Nosotros debemos de compartir el Evangelio, hermano y hermana que me miran. Vamos a hacer una oración de fe en este momento. Vamos a orar y pedirle a Dios por nuestro ánimo, porque Dios levante su iglesia en ánimo, porque Dios pueda poner ese deseo en nuestro corazón. Como decía Pablo, me es impuesta necesidad. Es una necesidad evangelizar, dar las buenas noticias, dar esa esperanza de vida a las personas. Señor, venimos nuevamente ante tu presencia agradeciéndote por haber permitido, Señor, haber compartido tu palabra en este programa, Dios. Te pido, Señor, que fortalezca la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que me miran esta mañana, para que podamos compartir el Evangelio y no nos avergoncemos de él, Padre, sino que podamos darnos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que podamos usar cualquier medio tecnológico para llegar a la vida de las personas, Señor, y que reconozcan que necesitan de un Salvador, y que ese Salvador eres tú, Padre, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los televidentes que estaba viendo el programa de Pescadores de Vida. Bendice a cada uno de ellos, Dios, y que los que están enfermos sean sanos en tu nombre, Padre. Que ellos tengan esa fe, porque tú eres el doctor de doctores, el médico de médicos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y a continuación vamos a escuchar una alabanza para dar finalizado el programa Pescadores de Vida. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo pendiente del programa, y nuevamente reintegro, felicidades a cada madre en su día. Y de igual manera saludo a cada patrocinador del programa Pescadores de Vida. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? Que comienza, una era que termina. Las naciones tienen guerra, quién las gana y quién domina. Hay política y traiciones, religión y revoluciones, terremotos y mal clima, en un mundo que termina. Narcotráfico
y drogas esclavizan nuestra vida. Ya el hombre va a la luna y la ciencia hoy camina. Hay un pueblo que regresa, que casi lo exterminan, y millones no han oído un mensaje positivo. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz. Cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La princesa enamorada en una tragedia acaba. Darwin y la evolución no son más que una ficción. Sodomía y perversión nos trajeron destrucción, y el muro de Berlín es de arcilla y acerrín. Y el rock, más famosos que Jesús. Hiroshima y Nagasaki, una bomba los termina. El hielo de un barco que Dios no podía hundir, y la tierra prometida es una cárcel sin salida. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz. Cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vida eterna. Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, vida, tenga la vida eterna, tú puedes tenerla, mejor que la vida, que la vida loca. Es la vida que a mí me toca al vivirla con Jesús.